¿Qué tal, estimados papás y padrinos de nuestros pequeños que están preparando para el sacramento de la primera comunión? Les saluda Sergio Pérez Portilla con muchísimo gusto de compartir con ustedes uno de estos temas de preparación para ustedes, porque así como los niños se preparan para recibir el sacramento, también ustedes se deben preparar para recibir a sus hijos sacramentados, ¿eh? Así que vamos a ver, el tema que nos han invitado a compartir es el número 3 de nuestro folletito para papás y padrinos, insisto, y el tema se llama Frutos de la Sagrada Eucaristía. Para que podamos estar en sintonía con Dios nuestro Padre y Señor durante el tema, vamos a invitarlo. Dice nuestra iglesia que la forma de invitar a Dios a cualquier lugar en el que estemos es haciendo la señal de la cruz. Así pues, decimos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a hacer una oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues sí, mis queridos hermanos, vamos por partes. Hablar de la Eucaristía es hablar del núcleo de nuestra fe, del corazón, del centro de nuestra fe. La iglesia, decía San Juan Pablo II, la iglesia vive de la Eucaristía. Si esto es cierto, podríamos pensar lo siguiente: la iglesia sin la Eucaristía no tiene vida. Así que la Eucaristía nos da vida. Es un puntito que vamos a tratar más adelante. Pero quisiera, para comenzar entonces nuestro recorrido, que veamos, además de la importancia de la Eucaristía, vamos a ver los frutos de esta comunión con nuestro Señor Jesucristo, tomando en cuenta el origen. Si recordamos, el origen de la Eucaristía está allá, en lo que conocemos como la última cena. Año con año, en Semana Santa, celebramos el Jueves Santo, la famosa institución de la Eucaristía. ¿Y cómo se dio esta institución? En un ambiente fraterno, un ambiente familiar, pero también en un ambiente de comida, de alimento. Y es que entonces los alimentos a nosotros nos pueden ayudar, si es que son buenos alimentos, o puede ser que obstaculicen cierta forma de progresar de nuestro cuerpo si es que no son tan buenos alimentos. Ahorita vamos a explicar mejor esta parte, porque lo voy a poner con un ejemplo. Hace unos años, una amiga catequista me contó que su hijo, ya un poco mayor de edad, quizá unos 15, 20 años, no recuerdo exactamente la edad que tenía cuando me contó esto, dice que ella veía a su hijo normal. Como ella trabajaba, entonces no siempre lo veía, pero ella lo veía hasta cierto punto normal. Pero que una vez que estaba con él, estaban platicando y de repente se desmayó. Obviamente se espantó muchísimo porque dijo, bueno, ¿y por qué a mi hijo le pasó esto? Lo llevó al doctor, como debe ser, y allí se dieron cuenta de que tenía esos principios de desnutrición, que tenía anemia. ¿Y por qué pasó esto? Pues porque, como ella no lo veía durante el día, él se alimentaba de lo que podía, ¿verdad? A veces, obviamente, ni siquiera comía, o como decimos muchos, hacemos solamente 1 o 2 comidas al día y ya, porque no tenemos tiempo. Ya pienso en nosotros, ustedes y yo, papás y padrinos, que seguramente tendremos alguna actividad como trabajo que hacer, ¿verdad? Entonces, pues a veces no nos da tiempo ni de comer, decimos. Pero eso quizá rápido no nos demos cuenta, pero a la larga se manifiesta justamente en que, como les decía, puede que estemos desnutridos, puede que empecemos a estar más débiles, más cansados, que ya no aguantemos. Y si comemos de una manera un poquito, pues no tan nutritiva, puede que no nos sintamos tan débiles, pero sí que tengamos secuelas posteriormente. Es importantísima la comida entonces, porque la comida buena da frutos buenos y la comida mala pues da frutos malos, por supuesto, en nuestras vidas. Pues así como pasa con la comida, hablando materialmente, también nos llega a pasar con la Eucaristía. Lo bueno siempre vendrá cuando nosotros tengamos esta Eucaristía.
Y lo malo puede venir de dos maneras, por así decirlo malo, por supuesto, ¿no? Puede ser porque no comulguemos o porque comulguemos y tengamos ciertos obstáculos para recibir la gracia de Dios. Porque recordemos que a través de la Eucaristía y de los otros 6 sacramentos recibimos la gracia de Dios. Pero si nuestras vidas tienen alguna parte en la cual está la puerta cerrada, pues entonces la gracia no puede entrar. Y bueno, podríamos quedarnos mucho hablando de ese tema y contándoles algunas cosas que pasaban, que la Biblia misma nos cuenta, pero vamos a avanzar porque el tema es muy importante y muy interesante. Frutos de la Sagrada Eucaristía. ¿Cuáles son estos frutos? Bueno, el primero de ellos, los tengo aquí delante de mí, pero los voy a ir sacando indistintamente. El primero de ellos me gusta mucho, dice, nos aparta del pecado y borra los pecados veniales. Qué interesante. Un fruto de la Eucaristía es que nos aparte del pecado. Y esto es muy cierto, porque el pecado no es únicamente una acción mala, por así decirlo, ni moralmente mala. El pecado es la decisión que tomamos ustedes y yo de alejarnos de Dios. Ya, en esta decisión que tomamos, algunos mienten, otros roban, otros golpean, pero la decisión fue en la base la misma, alejarnos de Dios. Pero si yo estoy en comunión con Él, entonces, al contrario, en lugar de alejarme de Dios, me iré cada vez más y más acercando a Él. Y por tanto, evidentemente me iré apartando del pecado y en ocasiones también me iré apartando, justo voy a usar la misma palabra, me iré apartando de la ocasión de pecado. Porque ustedes y yo sabemos que hay cosas en las cuales yo sé que si estoy en ese lugar, a esa hora, con estas personas, con estas cualidades o características, seguramente voy a terminar pecando. Así que a eso le llamamos ocasión de pecado y la reconocemos. Así que tenemos nosotros la capacidad de decir no. Pero cuando estamos en comunión, tenemos la fortaleza para decir no. Sin embargo, cuando no estamos en comunión, somos un poquito más débiles y vamos, y a veces hasta nosotros mismos hacemos esa ocasión de pecado. Pero también la Eucaristía borra los pecados veniales. ¿Cómo es esto? Pues miren, he visto algunos de nosotros que llegamos un poco tarde a misa y por ahí alguna vez alguien le decía a otra persona, oye, fíjate que luego llego tarde a misa, ¿me vale la misa si llego a la hora del Evangelio? Y le respondía, sí, se ve que te vale, ¿verdad? Porque si no le valiera, pues llegaría temprano. ¿Y qué tiene que ver esto, Sergio, con los pecados veniales? Porque al principio de la Sagrada Eucaristía hacemos un acto de penitencia. Y en este acto de penitencia son borrados los pecados veniales. Y eso es buenísimo, es buenísimo. Un pecado venial no nos va a condenar, pero sí nos va a debilitar. Así que por eso es importante que vayamos también dejándolos de lado. Muy bien, segundo fruto, vamos a ver este. La Eucaristía nos da vida. Uno puede decir, oye, pero mi amigo, mi hermano no van a misa nunca y están vivos. La pregunta es, si realmente cuando decimos vida nos referimos a simplemente existir o a algo más. Y yo te voy a decir, querido papá, mamá, padrino, madrina, te voy a decir que cuando hablamos de vida en la iglesia es otro tipo de vida. Vamos a entendernos. Por ejemplo, una cosa es respirar, existir, irla pasando, decimos a veces, pues ahí la llevo, ¿verdad? Y otra cosa es vivir en plenitud. Decía nuestro Señor Jesucristo, capítulo 10 de San Juan, versículo 10 también. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, en plenitud. No es lo mismo vivir que vivir en plenitud. Es más, una vez me hicieron una pregunta
bien difícil, porque, por ejemplo, tengo un reloj y este reloj pues va marcando las horas y todo el tiempo hace lo mismo, ¿verdad? Y a veces nosotros somos también como una maquinita. Nos levantamos a tal hora, hacemos lo mismo y al rato regresamos y volvemos a salir y volvemos a hacer lo mismo. Y ahí vamos. Lunes, martes, los lunes se pasan a los lunes, los martes a los martes. Y ahí tenemos toda la semana y otra semana y otra semana y ahí la llevamos. Y entonces una vez alguien me preguntó y me dejó pensando y me dijo, ¿y tú vives o funcionas? Qué difícil, porque vivir es realmente tener una vida en plenitud. Funcionar, hasta los relojes funcionan. Y a veces solamente estamos funcionando en esta vida y no estamos viviendo en plenitud. La Sagrada Eucaristía nos da vida, pero además de esta vida ordinaria también nos lleva a la vida eterna. Así que esa es la que todos queremos. Y mira, te voy a decir una cosa también para que te emociones, para que te animes a la vida eterna, a la Eucaristía. Te quiero decir que no es que después de la muerte los que van a la vida eterna existan y los que van a la muerte no existan. No, eso sería muy hasta sencillo. Después de la muerte física todos vamos a seguir existiendo, pero unos estaremos en la presencia de Dios con el amor, la misericordia, la bondad, con todo lo bello, y otros estaremos fuera de la presencia de Dios. ¿Te imaginas? Con esa desesperanza, tristeza, angustia. Eso es lo que llamamos la muerte eterna. No a dejar de existir por la eternidad, sino a existir sin Dios. Por lo mismo, otro fruto de la Sagrada Eucaristía es que nos une más a Cristo. No sé si han escuchado esta afirmación, que es un poco extrema, pero aquí queda perfectamente bien. Esta afirmación que dice, somos lo que comemos. A lo mejor la hemos escuchado, ¿verdad? Somos lo que comemos. Y entonces, si nuestra alimentación es de un tipo, pues nuestra vida se irá por ese tipo. Y si nuestra alimentación no es la mejor, pues nos pasará exactamente lo mismo. Pues ahí está. Entonces, si nosotros comemos el cuerpo de Cristo, por tanto, cada vez más nos pareceremos justamente a nuestro Señor. La Eucaristía nos va uniendo más y más a Él. Pero me gusta mucho decir lo siguiente, este dicho que a continuación voy a mencionarte, lo digo muy seguido porque me gusta como aclarar las cosas. El dicho es, el que avisa no es traidor. Y entonces yo aquí te voy a dar un pequeño aviso. Si nosotros vamos siguiendo, unidos cada vez más fuertemente a Cristo, unidos a Él, lo vamos siguiendo, a donde Él vaya, decimos a veces, Señor, a donde tú vayas yo iré, donde tú estés yo estaré. Muy bien, pues debo recordarte, querido papá, mamá, padrino o madrina, debo recordarles que en ocasiones Jesús está haciendo milagros y nosotros veremos milagros. En ocasiones Jesús está dando unas palabras muy bonitas y ustedes y yo sentiremos paz y alegría en el corazón. Pero en ocasiones Jesús está siendo difamado, golpeado, se están burlando de Él. Y si estamos con Él, también nos puede pasar. El que avisa no es traidor. La Eucaristía nos va a unir muchísimo más a Jesucristo nuestro Señor, pero eso significará que en ocasiones a los ojos del mundo no nos va a ir muy bien, pero a los ojos de Dios vamos a estar perfectamente bien. El ejemplo clásico pues son las bienaventuranzas, que en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, también vienen en Lucas, pero hablo de las de Mateo, dice allí, bienaventurados, felices, dichosos, significa lo mismo aquellos que sean perseguidos, aquellos que lloren, aquellos pobres. Y dice uno, no, pues, ¿qué felicidad puede haber allí? Bueno, a los ojos del mundo no, pero a los ojos de Dios hay una bienaventuranza muy grande. Otro fruto, y estamos por terminar, otro fruto, la Sagrada Eucaristía nos une como hermanos en un solo cuerpo que es la Iglesia. Nos une como hermanos en un solo cuerpo que es la Iglesia. Y es que todos nosotros somos hijos de un mismo Padre.
Hasta podemos decir con sano orgullo que también somos hijos de una misma madre también, ¿verdad? Y si somos hijos de un mismo padre, entonces todos somos hermanos. Dicho esto, nosotros formamos un solo cuerpo como hermanos y este cuerpo lo llamamos la iglesia. Ahora bien, viene aquí una cosa bien bonita, bien interesante, pero que a veces la olvidamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si uno de nuestros hermanos tiene un accidente? Pues nosotros nos preocupamos, por supuesto. ¿Qué pasa si alguien de nuestra familia tiene algún problema? Pues igual nos preocupamos y tratamos de apoyar ahí muy bien. Estar en comunión con nuestro Padre Dios, con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo en la Eucaristía, significa también estar en comunión con mis hermanos. Y eso significa que cualquier otro hijo de Dios es para mí mi hermano y por tanto alguien que necesita que yo le ayude en lo que pueda cuando él lo requiera. Porque muchas veces podemos ayudar y preferimos voltear hacia otro lado, ¿verdad? Esto hay que evitarlo. Hay que evitar el hacernos de la vista gorda, como decimos, porque si no, no estamos en plena comunión con la Sagrada Eucaristía, no estamos dando frutos. O mejor dicho, la Eucaristía no está rindiendo frutos en nosotros. Y el último, antes de nuestra conclusión y de nuestra despedida, mis queridos hermanos, el último, este es bueno, pero es muy bueno porque es muy difícil a veces también de llevar adelante. La Eucaristía nos fortalece para ser testigos de Cristo. ¿Qué significará ser testigos? Bueno, pues ser testigos no únicamente dentro de la iglesia, sino sobre todo fuera de ella. Porque hay una palabra con la cual a nosotros se nos identifica, que es laicos. Ustedes, papás y padrinos, y su servidor, somos laicos. ¿Y qué significa esto? Que nos corresponde, dice nuestra iglesia, nos corresponde llevar los valores del Evangelio, los frutos de la Sagrada Eucaristía, los frutos del Espíritu, nos corresponde llevarlos a las realidades temporales. ¿Qué significa esto? A nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra escuela, donde estemos, allí tenemos que llevar los frutos del Evangelio, los frutos de la Eucaristía, los valores del reino de Dios. Esa es nuestra labor. Imagínate, ¿a poco no es difícil a veces en un trabajo en el cual vemos que todos hacen tranzas, en un trabajo en el cual vemos que todos se llevan muy pesado y se insultan y demás? ¿A poco no se hace un poquito difícil ser honesto, ser decente, vivir en la verdad? Pues se hace difícil. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Por la Eucaristía. Termino diciéndole lo siguiente. ¿Quién de ustedes, allí piensen en su corazón, quién de ustedes quiere que su hijo o hija, ahijado o ahijada por supuesto, sea un fracasado en la vida? Yo creo que nadie, ¿verdad? ¿Quién por el contrario quiere que su hijo en la vida triunfe, sea exitoso, exitosa, alcance aquellas metas que se proponga, se realice? Yo creo que todos. Pues bien, debo decirles que una de las metas que como papás tenemos que ir viendo, pensando para nuestros hijos, es justamente la vida de fe. Ustedes y yo como creyentes sabemos que podemos ganar el mundo, pero estar perdidos por dentro. Así que, si queremos nosotros que nuestros hijos sean exitosos, no solamente les demos las herramientas necesarias en la escuela, en el trabajo, lo económico, lo material, sino también démosles, las herramientas que más les van a ayudar, que son las herramientas que van desde dentro. Esto lo conseguiremos si nosotros vivimos y nuestros hijos viven la Sagrada Eucaristía. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias.